Ya. Hola a todos. Bueno, como muchos me hacéis preguntas de cuál es la diferencia entre un barco y otro barco dentro del mundo de los barcos de composites, evidentemente la técnica de construcción es muy similar. Los grandes astilleros, Jeanneau, Beneteau, Hanse, eh, el proceso de construcción es prácticamente el mismo. Lo que sí varía es en la configuración del casco, que es lo importante de una embarcación, su diseño y su configuración. Entonces, tengo que comentar que la empresa DuPont es la primera empresa que empieza a investigar con el mundo de las resinas, el mundo de los composites. Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Las resinas no es un mundo nuevo, es algo que ya nos viene desde hace bastante tiempo. Eh, lo que ocurre es que no se aplica en la industria naval hasta aproximadamente los años 80. En los años 80 es cuando algunos astilleros, por ejemplo Jeanneau, que es uno de los que coge la vanguardia, empieza a hacer los barcos laminándolos con fibra de poliéster. Pero en aquella época, en los años 80, la fibra de poliéster que se tejía en el momento es un tejido, es este tejido, y este tejido se llama mat. Es una especie de deshilachado de fibras que van en todos los sentidos, pero como podéis ver que esto se va deshilachando, no tiene ningún tipo de resistencia estructural. Si yo, por ejemplo, cojo y estiro, ¿veis? Esto se rompe con muchísima facilidad. ¿Qué ocurre? Cuando se impregna con la resina, eh, tiene una ligera consistencia, pero cuando un barco tiene una varada o choca contra un arrecife o piedras, eh, no tiene carga suficiente para amortiguar lo que sería la presión, el esfuerzo físico, y la embarcación se va deshaciendo y queda completamente destruida. Entonces, en los años 80 se hacen los cascos con poliéster y mat, una capa encima de la otra, se laminaba a mano y dependiendo del astillero y dependiendo del precio, se le iba dando cuerpo a esos laminados. Se le daba peso, se le daba cuerpo, pero no tenía una resistencia estructural. Como ya hemos visto, a un golpe el tejido se desquebraja, se queda, se destruye completamente y le podemos hacer un boquete al casco con muchísima facilidad, porque no tiene ese soporte a la inercia. ¿Qué ocurre? Como toda la industria, este proceso se va estudiando, se va mejorando y llegamos a el periodo del año 2000 aproximadamente, en el que la industria inglesa empieza a generar lo que llamamos los tejidos. Los tejidos es la misma fibra, pero ya no está cortada, ya no está desilvanada, sino que ya está trenzada, está trabajada con urdimbre. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como podéis ver, por mucho que estire, este tejido tiene una solidez muchísimo mayor. Al estar trenzado con grandes láminas, no cortado, el esfuerzo que puede soportar el tejido es muchísimo más elevado. Los barcos que se empiezan a fabricar ya de una manera más común suele ser a partir del año 2002-2004, cuando los astilleros empiezan a aplicar estos tejidos. Este, por ejemplo, es un biaxial a 90 grados de 800 gramos.
como podéis ver, ya tiene una resistencia muy considerable. No deja de ser un biaxial. Ahora vamos mejorando un poco el tejido, ya vamos a tejidos de alta gama, y este, por ejemplo, sería un tejido, este es un triaxial, es uno de mis favoritos. Es un triaxial porque tenemos un 50% del tejido en dirección vertical y luego el otro 50% del tejido está dividido en dos y tendríamos un 25 con un eje y otro 25 en otro eje. Quiero decir que tenemos un 50% en vertical y luego tenemos el otro 50% en dos que van cruzados en otros dos ejes a 90 grados. ¿Qué tenemos ahora entonces? Tenemos un tejido triaxial que tenemos 45, 90 y otros 45 que cruza, con lo cual llegamos a tener un tejido de una resistencia, vamos, esto es bestial. Tejidos existen de muchos gramajes y tejidos existen con urdimbres de múltiples direcciones. Tenemos biaxiales, triaxiales, cuadriaxiales y de diferente gramaje, desde 300 hasta 1400. Este, por ejemplo, es un triaxial de 1000 gramos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros fabricamos una embarcación con MAT, evidentemente vamos a economizar muchísimo en el producto y conseguiremos un barco más económico. Si invertimos en este tipo de tejidos, que es como 10 veces más caro, evidentemente nuestro barco, su casco nos costará 10 veces más. Pero la calidad que tiene es tremenda. Este barco difícilmente cuando se vaya contra las rocas o quede varado, quedará un boquete en su obra viva o en su obra muerta. ¿Por qué? Porque el tejido amortiguará esas tensiones y amortiguará las inercias y ya será muchísimo más resistente, con lo cual difícil de que se genere un agujero en nuestro casco. Pero evidentemente los astilleros, las marcas comerciales no son tontos y saben que una vez el casco pintado o terminado, uno no sabe lo que tiene dentro. Se ve muy bonito por fuera, pero hay que investigar y que indagar cómo se ha laminado, cómo se ha construido, con qué espesores y con qué técnicas. Para que tengáis un pequeño ejemplo, he sacado una muestra. Esto es de un casco convencional, esto es de un Vauquier. Hicimos una reparación y bueno, yo saqué una pequeña muestra de un Vauquier. Entonces vemos que está laminado con resina, luego tiene un núcleo, en este caso es un núcleo de madera de balsa de 1 centímetro, luego tiene un par de tejidos y el final. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que anteriormente a los núcleos de PVC se utilizaba mucho la madera de balsa. El problema de la madera de balsa es que si taladráramos o generáramos algún agujero entre el interior y una parte del casco, el agua se va filtrando y como la madera de balsa es celulosa, esto pues se va pudriendo. Se va filtrando el agua, se va pudriendo y lo que hace es que deslamina el casco, con lo cual nuestro casco va a perder rigidez y va a perder un porcentaje de los esfuerzos y de las tensiones que se le va a generar al barco. Esto es bastante peligroso y sobre los años 90 al 2000 se utilizaba mucho como técnica, pero actualmente esto se ha descartado porque aparte de que se deshace y pone la embarcación en peligro, ya no sale rentable. De aquí, esto sería un barco convencional, la construcción de un barco convencional, como Jeanneau, Beneteau, Vauquier, cualquiera de estas marcas.
para que veáis la diferencia de un casco a otro, esto sería el casco de nuestra embarcación. Lleva múltiples capas, lleva 3 veces más laminado de tejido en lo que es el casco. Luego lleva un núcleo ya no de 1 centímetro, sino de 2 centímetros, un núcleo de PVC de 100 kilogramos, es un núcleo muy duro, y el núcleo lleva conectores para que no se quede separado un casco del otro, sino que el casco está unido, con lo cual genera todo tipo de tensiones. Luego lleva otro laminado y la masilla final de lo que sería el enlucido del casco exterior. Entonces podéis comprobar que nuestra embarcación se hizo 3 veces más sólida y resistente que un barco del mercado convencional. Pero ya no todo está aquí. En el mercado convencional, lo que se llama la araña, que es un sobrecasco que se inserta en el interior de lo que sería el casco en hembra para los refuerzos de las cuadernas. Normalmente los astilleros lo que hacen es que la araña la laminan con mat, porque solamente hacen un relleno, está hueca y se queda pegado a la cubierta, al casco. ¿Qué ocurre? Que cuando se agujerea para pasar cables a instalaciones, esa araña es hueca. Al estar ahuecada, el agua va pasando por dentro de la araña hasta que llega un momento en que es capaz, incluso ante algún tipo de tensión, acordémonos que su casco es muy fino, se puede deslaminar. No es la primera vez que una araña se ha deslaminado y se ha desprendido de lo que es el casco. ¿Qué ocurre? Que los líquidos fluctúan y generan inercias. Eso es peligroso, aparte del mal olor que genera. Nosotros lo que hicimos fue decidir que la araña llevaría 2 núcleos, le daríamos un mayor espesor para que en el caso de que al taladrar tuviéramos que pasar instalaciones, si algo de agua quedara en la sentina, el agua no inunda, no rellena la parte hueca de la araña, y de esa manera evitamos malos olores, evitamos accidentes, evitamos deslaminaciones y a la vez también le generamos un aporte más estructural. Este sería un poco el resultado de la araña que hemos insertado en nuestro barco. Y bueno, pues la diferencia de precios de un casco, de un barco, de una marca, de otra, no está en el diseño. Pueden ser muy bonitos, no lo discuto, pero la diferencia de precio de un barco está en la configuración de su barco y lo que le va a aportar al cliente. Le vamos a aportar mucha seguridad y eso se paga, o se hace un laminado de mat económico, barato, pero nunca se sabe. Y bueno, espero que os haya convencido mi explicación de por qué la diferencia de precios de unas embarcaciones a otras. Hasta